De Tarso a Damasco y de Damasco a la eternidad. Alguien me ayudó, voy a confesar. Estaba pensando en el título y hablé con mi hijo Daniel. Y estaba pensando en algo y le dije esto. No, me dijo, papá, ¿por qué no esta parte? Y yo le coloqué otra parte y esta quedó perfecto en el corazón de Dios. Y vamos a hablar esta mañana de Tarso a Damasco y de Damasco a la eternidad, porque así empiezan nuestras vidas. Muchos de nosotros nacimos en Tarso, como Saulo. Y muchos hemos viajado a Damasco, como Saulo. Pero por la gracia de Dios, muchos vamos a la eternidad, como Pablo. Y eso es una bendición. Esta mañana quiero compartir con ustedes algo de la vida de Saulo, que luego lo conocimos como Pablo. Y la Biblia hay que interpretarla desde el punto de vista histórico y gramatical. Es muy importante en los contextos. Que les guste la historia, bienvenido. A algunos no les gusta, pero la Biblia tiene el marco histórico para ver el contexto. De tal manera, no solo es historia o tiene parte de ciencia, pero no es su esencia. Su esencia es presentar la vida eterna, la necesidad de una salvación. Vamos a empezar esta mañana en Hechos capítulo 7, versículo 58, donde tenemos la primera referencia que ya la habíamos visto en el mensaje anterior, pero quiero que lo tomemos ahí simplemente como referencia. Hechos capítulo 7, versículo 58, y voy a trabajar esta mañana esa parte, Dios permita me ayude. Dice, y echando fuera de la ciudad le apedrearon. Estamos hablando de Esteban, cuando Esteban es acusado de blasfemia y es llevado por los fariseos y parte del pueblo del Sanedrín a ser apedreado. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y vamos a hablar un poquito de la historia de Saulo para que conozcamos por qué aparece en el libro de Hechos Saulo, Saulo, pero a partir ya de los libros de Romanos, Primera de Corintios, todas las epístolas paulinas aparece ya como Pablo. Y vamos a entender un poquito por qué de Tarso a Damasco y de Damasco a la eternidad. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Que también es nuestras vidas reflejadas en eso. Pablo nace en el año 5 antes de Cristo. Vemos ahí en Hechos capítulo 22, versículo 3. Vayan allí a Hechos 22, 3. Rápidamente vamos a mover nuestras vidas ahí en el libro de Hechos 22, 3. Mire lo que dice aquí, 22, 3. Vayan conmigo. Dice, yo cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Entonces nace en la ciudad, ahí en Turquía, al norte, y en la zona de Cilicia, ahí nace. Él nace en la ciudad de Tarso. Muere en el año 58 después de Cristo, bajo las manos de Nerón en Roma. Y allí lo vemos en 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 7, quien quiere tomar atenta nota, no voy a leerlo, donde Pablo dice, ya estoy listo para ser, ¿qué? Sacrificado. Él profetiza su muerte, ya el Señor le reveló, Pablo, hasta aquí llegó el trabajo. Y ahí es muerto en Roma. Muy bien, ahora, ¿qué es la vida de Saulo el joven? Que dice aquí en Hechos capítulo 7, versículo 50, un joven llamado Saulo. ¿Qué sabemos de Saulo como joven? Muy poco, ¿saben? La investigación y los teólogos, me voy a basar en uno que creo que es el más confiable, es Jerónimo, uno de los padres de la iglesia. Y Jerónimo dice lo siguiente en cuanto a Saulo, investigando su vida. Sus padres nacieron en Giscala de Galilea. Entonces eran judíos totalmente. Y ellos en el año 4 antes de Cristo fueron llevados como esclavos a Tarso. Entonces salen de allí, de la zona de Palestina, de Israel, y son llevados como esclavos allí en Tarso. La ciudad de Tarso, siendo ellos judíos y siendo esclavos, la ciudad de Tarso era una ciudad romana. Pues por eso es que vamos haciendo el contexto, uniendo líneas geográficas y de tiempo. Siendo una ciudad romana, entonces allí ellos obtienen su libertad. Los padres de Saulo obtienen su libertad y prosperan. Se vuelven una familia muy acomodada, de tal manera que eso les da el privilegio de ser ciudadanos romanos. Entonces, cuando nace Saulo, obtiene no solamente su herencia judía, sino también su ciudadanía romana a través de estar viviendo allí en Tarso. Muy bien.
nace de una tribu, dice la escritura, si ustedes quieren en Filipenses capítulo 3, versículo 5, que lo leímos, él es de la tribu de Benjamín. Muy importante saber para los judíos de qué tribu pertenece. Para ellos eso tiene un sentido importantísimo en la herencia o la línea genealógica, y él nace en la tribu de Benjamín. Ahora, ¿por qué le colocaron el nombre Saulo? Parece, no es afirmado, pero es honor al rey Saúl. Entonces, Saúl viene de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel, y parece que le colocaron como Saulo, a honor a Saúl, el rey. Entonces ahí vienen los padres. Tiene dos nombres. Entonces esto es muy importante porque pensamos que Saulo, alguien le cambió el nombre y le puso Pablo. No, él nació como Saulo Paulus. Eran dos nombres. ¿Por qué? Porque era común en esa época como ciudadano romano, entre comillas, era obligatorio tener un nombre romano. Entonces, su nombre, digamos, su nombre judío era Saulo, lo identificaba como un judío, y eso significa el deseado o invocado. Eso significa la palabra Saulo, el deseado. Y Paulo, que en romano, que es el latín que usaban los romanos, Paulos, es pequeño o poco. Interesante, ¿no? Y ahí aparece su nombre. Nosotros en español lo conocemos como Pablo. Entonces dice que él tenía esos dos nombres. Era un ciudadano romano, y ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 22, ahí atrásito. Vayan conmigo, versículo 25. Dice así, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, qué interesante, ¿por qué no dice Saulo, sino Pablo? Bueno, porque el centurión era ¿qué? Romano. Tocaba hablar a lo romano. Pablo era demasiado astuto, era muy hábil, mentalmente era una persona brillante. Y entonces él dijo, ¿quién le habla? ¿Un centurión? Tengo que hablarle él en romano. Entonces le dice Pablo, dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano qué? Romano. Muy conveniente, ¿no? Pero eso oportuno. Y él sabía que era romano porque había nacido en la ciudad de Tarso y adquirió su ciudadanía a través de sus padres. Entonces él es un ciudadano romano. Eso le da unas ventajas. Le da una ventaja social, le da una ventaja política y una ventaja judicial. Entonces, él sabía eso. Entonces él sabía eso, por eso le habla al centurión y dice, bueno, aquí hay un problema. Al ciudadano romano no se le puede llevar así nomás, tiene que haber un juicio y tiene que haber una razón de peso, y ahí ustedes pueden ver la historia que pasó con él finalmente. Bueno, muy bien. Era un fanático del judaísmo. Este joven era un fanático. Miren Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Todo esto les cuento para entender por qué estamos de Tarso a Damasco. Gálatas, y si entendemos un poquito lo que era Pablo, vamos a entender por qué escribió como escribió, por qué hablaba como hablaba y por qué fue así de su carácter. En Gálatas capítulo 1, versículo 14, vayan allí. Si se pierden, no se preocupen, yo voy a ir repitiendo algunas ideas, pero ahí en Gálatas 1:14, pues ya llegué allá, dice, y en el judaísmo, ¿está hablando quién? Pablo, aquí está hablando. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El hombre era un fanático y aventajaba ¿qué? A muchos. Era verdaderamente un hombre dedicado al judaísmo. Era un perseguidor. Miren Gálatas 1:13, devuelvas ahí. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que era la religión de los judíos. Por eso dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, mire lo que era este joven, y estamos hablando de su juventud, todo lo que él hacía era eso, un fanático, un perseguidor. ¿Qué era de su familia? ¿Pablo tenía familia? Sí. Hay dos hechos bien interesantes. Ahí vayan conmigo a Hechos capítulo 23.
En Hechos capítulo 23, y quienes han estudiado la vida de Pablo, que es muy importante saberlo, porque ¿por qué he traído estos estudios? Porque quiero saber, entenderles que Pablo es nuestro par en lo humano, ¿sí? Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir primero, es nuestro salvador. Pero hay un par que es Pablo, del cual nosotros tenemos que tomar grandes lecciones de vida. Pablo es un referente absoluto dentro de la iglesia primitiva. El Señor le dio privilegio de escribir las cartas, que es casi toda la constitución y todas las normas de fe para la iglesia y para lo que somos hoy. Ahora mire lo que dice Hechos, capítulo 23, versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, tenía una hermana. Parece que tenía más hermanos y hermanas, pero no tenemos muy claro cuáles eran. Y luego dice que, oyendo hablar de la celada, fue yendo entre la fortaleza y dio aviso a quién, a Pablo. Entonces su sobrino, no tenemos muy claro el nombre, algunos especulan ahí, pero ya tiene una hermana y una sobrina. Ok, y convertidos, hacen parte de la iglesia y por eso querían cuidar la vida de Pablo en este hecho que estaba sucediendo de persecución. Vayan a Romanos capítulo 16. En Romanos capítulo 16, versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Algunos consideran que Febe era su hermana. No hay mucha claridad, pero ahí está, la cual es diaconisa de la iglesia que se crea. Ahí está. Y del versículo 7, adelante en un poquito, saludá a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Salvos. Hey, versículo 8, saludas a Amplías, amado mío, en él, dice que en el Señor. Y ahí vamos hasta el 11. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y está aquí, amado mío. Saludad Peles, aprobado en Cristo. Saludad los de la casa de Aristóbulo, a Herodión, mi pariente. Ahí está. Ok, saludad a Herodión, mi pariente. Saludad los de la casa de Narciso, de los cuales están en el Señor. Hay algo bien interesante que Pablo trabajó en la vida de su familia. Y eso es muy importante para nosotros. Un buen ejemplo de Pablo es que no dejó de lado su familia. Y aquí los pone y escribe sus nombres para que podamos entender que tenemos una responsabilidad familiar de predicar el evangelio. Ahora, ¿era casado? Buena pregunta. Estamos metiéndonos como en la vida de Pablo. Bueno, no es muy claro, no es muy claro el tema, pero Jerónimo, que estoy basándome en Jerónimo dice que había una condición para ser fariseo y pertenecer al Sanedrín. Una de las condiciones era que tenía que estar casado y tener al menos un hijo. Dentro de digamos, dentro de la costumbre judía es muy importante tener muchos hijos. La fertilidad es muy importante dentro del pueblo judío. Y por eso dice el Señor que bendito el hombre que llenó su java de hijos, y el vientre es bendito. Eso es muy importante dentro de la vida familiar, de la vida judía. Digamos, al día de hoy en Israel, la Israel, digamos, occidental, la Israel occidental ya no quiere muchos hijos, pero la Israel ortodoxa, que todavía queda mucho en Israel, para ellos es muy importante, y aún más, para ellos la fertilidad, y son muy fértiles las mujeres judías, en las ciudades ortodoxas, el promedio de nacimiento son de 7 hijos por familia. Promedio. Entonces es muy importante. Parece que aquí, y lo dice Jerónimo, era necesario que Pablo estuviese casado y tuviese un hijo. Bueno, no hay aparentemente hijo, y él infiere que posiblemente él quedó viudo. Él quedó viudo. ¿Por qué? Llevémonos un poquito váyanse conmigo a 1 Corintios capítulo 7. Vuelvo y digo, aquí hay un poquito de controversia, pero es interesante saberlo. 1 Corintios capítulo 7, vayan conmigo, por favor, allí, versículos 8 al 9. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse que, como yo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿soltero o viudo?
Bueno, parece que era más viudo. Eso infiere por lo que él pertenecía al Sanedrín. Entonces tenía que haber estado casado, pero parece que es viudo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y aquí Pablo habla del don de continencia como la capacidad que Dios les da de quedarse soltero o viudo. Y eso creo que fue lo que Pablo estaba infiriendo acá en ese sentido de quedarse solo. Ahora, muy bien, hasta aquí la vida, el contexto de quién era ese joven Saulo, de cómo era él. Ahora, a Saulo habla de sí. Mire, ahí en Hechos capítulo 21, vayan un momentico hacia atrás. Ahí en el capítulo 21, versículos 37, del mismo de Hechos, vamos a estar ahí bien. Vamos a aquí ver algo muy curioso en cuanto que Saulo habla de sí y dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Oh, interesante. Bueno, resulta que la parte del norte en Turquía y donde él nació, en la ciudad de Tarso, tenía gran influencia de los griegos. Entonces Pablo sabía griego. Por eso hace la pregunta y él habla ahí de que si sabe griego. Versículo 39. Entonces Pablo, 2 puntos, versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Está hablando de sí mismo, está diciendo, este soy yo. Y luego dice, y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Interesante, ¿no? Muy culto. Un hombre que sabía en su época, sabía latín, sabía el griego, sabía el hebreo, ¿ok? Y el paisa. ¿Por qué? Porque muchas de sus epístolas dice, pues, hoy pues, es como paisa, ¿no? Pero ahí está, ahí está. ¿De dónde nació eso? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue la crianza de él? Miremos, a los 5 años, por tradición judía, los niños ya deben leer y escribir y leer la Torá. 5 años. Aquí tenemos que enseñar a nuestros niños a leer la Biblia. El primer cuento infantil no debe ser Pinocho. Es una Biblia ilustrada infantil donde mostramos cómo Dios creó todo. Y mostramos grandes héroes de la Biblia, como van a revisar los adolescentes. Que hubo un David, que hubo un Goliat, que hubo un Daniel, que hubo un Josué, jóvenes, niños, que hubo un niño Jesús metido en el templo, disertando sobre la escritura. A los 5 años comienzan a leer la Torá. ¿Y eso por qué? Porque él fue criado en un hogar ortodoxo. Sus padres eran de un hogar ortodoxo con influencia griega, porque estaba en el Asia Menor. Entonces, fíjense cómo llegamos a ese punto. A los 13 años, ¿qué pasa a los 13 años? A los 13 años, en la cultura judía, los niños adquieren mayoría de edad. Y los presentan y adquieren, se vuelven hombres con varones responsables a los 13 años. Y aquí tienen 30 y nada que aprenden. Estamos todavía diciéndole, tiende la cama, córtate las uñas, peínate. ¿Okay? A los 13 años, miren la disciplina ortodoxa que tuvo una gran influencia en la vida de Pablo para que cuando él iba vía Damasco el resultado se diera. Ahora, a los 13 años, él es enviado a Jerusalén a estudiar. Se va a la universidad prácticamente. Y allí, ustedes pueden ver en Hechos, capítulo 22, vayan conmigo, versículos 1 al 3. Varones, aquí en Hechos, sí. Y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos, ¿qué?
vosotros. Y ahí está hablando él. Fíjense cómo Pablo describe su entrenamiento en su juventud. Y es Gamaliel, un hombre de gran sabiduría, respetable. Aún más, Gamaliel tuvo una escena donde fueron perseguidos los apóstoles y dijeron, no se metan con ellos. Si esto es de Dios, vosotros no lo podéis detener. Gamaliel era un hombre de Dios, realmente. Y fíjense que él es criado, y Saulo dice, este soy yo fui criado de esta manera. Tengo no soy nadie, un aparecido, que aquí vengo a decirles algo, sino que hay algo que me respalda en mi propia vida. Miren Hechos 5:34, devuélvanse un poquitico ahí, que quería mostrarles eso. Hechos 5:34, porque quiero mostrar todo el contexto de lo que fue Pablo y lo que debe ser para nosotros. 5:34, entonces levantándose en el concilio un fariseo, ¿llamado qué? Entonces, ¿cómo crió Gamaliel a Saulo? ¿Como un qué? Como un fariseo. Como un fariseo. Por eso era importante. Los fariseos eran, digamos, la secta más respetable, intelectual, académica y que creían en la resurrección. Y por eso es creado así. Dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora, este hombre era muy respetable. Entonces, Saulo vivió y estudió con este hombre maravilloso llamado que tenía gran sabiduría. Ahora, fue criado bajo todas las tradiciones y métodos rabínicos. Él fue criado como un fariseo. ¿Qué significa la palabra fariseo? Separado. Entonces, él fue separado de su sociedad para ser parte de, recuerden que hasta ese momento los fariseos ejercían no solo un tema religioso, sino político. Ellos daban las leyes, hacían cumplir las leyes, y hacían los juicios, era todo el régimen social y político y económico. Y lo que ellos decían, eso debía ser. Y así funcionaba. Ahí fue un problema, y hago un paréntesis, cuando el Señor tuvo tanto problema con los fariseos. Porque el tema es que los fariseos eran la voz del pueblo, representaban el pueblo. Cuando los fariseos dijeron, no creemos en ti como el Mesías, ¿qué dijo el pueblo? Pues si lo dicen los fariseos, pues no hay qué hacer. Hay un punto de quiebre terrible y por eso el pueblo de Israel se perdió porque sus líderes dijeron, no es el Mesías. Terrible. Pero esto eran los fariseos, ortodoxos, tradiciones y métodos rabínicos. La educación rabínica. Cuando Pablo fue educado, era para ser un rabino. Su objetivo es llegar a ser un rabino que era el top, arriba. Y ese era Pablo. Él tenía todas las ideas religiosas, toda la dialéctica y su método exegético. ¿Qué significa exegético? Cuando Pablo es entrenado, le enseñan a interpretar perfectamente la ley. Por eso Pablo, cuando escribe sus epístolas, es exegético. Hace una interpretación fiel y Dios le permite escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo se logró eso? Porque su entrenamiento fue perfecto para la obra de Dios. Y cuando Dios nos empieza a entrenar es porque Él tiene un propósito. Y cuando Dios pone un entrenamiento es porque tiene un objetivo en nuestras vidas. El problema es que nosotros no queremos entrenarnos, prepararnos y pensar que eso no sirve para nada cuando Dios dice, oh, me eres más útil de esta manera. Entonces ahí viene la vida de Pablo, cómo se prepara. Aprendió griego, aprendió a hacer tiendas. ¿Por qué Pablo aprendió a hacer tiendas? Si ustedes van ahí en Hebreos, en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4, nos vamos a leer. Pablo, ¿por qué? Porque era una costumbre judía. Era un arte que se aprendía en el judaísmo y él aprendió a hacer estas tiendas. ¿Para qué? Para tener un arte. Y luego ahí en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4, ¿Pablo vivió de ofrendas? Sí. A Pablo muchas mujeres, y ustedes vamos a estudiar después, muchas mujeres, más que hombres, sostuvieron el ministerio de Pablo. Mujeres del Asia Menor, mujeres de la entrada de Europa en Roma, ellas ofrendaban para Pablo en ese sentido y mantenían su ministerio. Pero la cosa más importante es que Pablo aprendió a hacer esas carpas y luego él trabajó en ellas para no ser gravoso. ¿Quién? A nadie. No digan que yo soy un arrimado. Eso decía Pablo. No digan que yo soy un mantenido. Eso es lo que decía Pablo más o menos coloquialmente. Entonces Pablo dice, no, yo trabajo porque el mismo Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Pablo dio ejemplo de eso, de trabajar,
pero recibía sus ofrendas para sus viajes misioneros. Pero mientras que estaba en lugares fijos, en sus tiempos libres, que no sé a qué momento hacía carpas, voy a ser sincero, porque Pablo cuando predicaba como el pastor Mauricio en la iglesia bautista Valle Josafat, 6, 7, 8 horas, bajito, ¿no? Yo predico hora y 15. Pablo se jalaba mensajes hasta de 12 horas. ¿Qué es eso? Entonces yo no sé a qué horas hacía carpas, pero ahí es ejemplo de vida para nosotros. Muy bien, su salud como era, me interesa un poquito ver su salud. Bueno, él bastante, su salud bien comprometida. Pablo era un hombre bastante enfermo, al parecer él era bajito, enjunto, delgado, su sistema inmunológico parece que no era muy bueno, su sistema digestivo tampoco, tuvo graves problemas con sus ojos. Bueno, algunos interpretan que el aguijón de la carne era la suegra, eso no es cierto, que el aguijón de la carne era su carácter, en parte lo creo, era un hombre bastante temperante, pero también me inclino que era parte de algo físico que Dios le permitió que quedase en él. Y dice, y eso me abofetea y me pone en mi sitio y me pone triste. Aún más, Pablo cuando habla un poquito de su salud allá en Gálatas, capítulo 4, le dice a los Gálatas, yo sé que ustedes, si pudiesen, se hubiesen quitado sus ojos para dármelos a mí. Parece que él tenía una lesión bastante fuerte y no podía escribir. Por eso muchas de sus cartas tuvo escribientes, entre ellos aparte de Juan Marcos y otros, Lucas, y tenía un problema. Él tenía un problema de salud y era débil en eso, pero eso no le impidió hacer la obra que tenía que hacer. Su debilidad se convirtió en una fortaleza interna maravillosa, exquisita. Su sabiduría era inmensa, su fortaleza y su salud mental era extraordinaria. Voy a leer algo que escribió Jerónimo. Dice, el temperamento de Pablo era un jefe, tenía una voluntad de hierro, su constancia absoluta, era alguien inquebrantable, tenía una iniciativa extraordinaria, una capacidad de trabajo sobrenatural, una resistencia absoluta, impetuoso, dominador, hábil, políglota, ese era. Y me uno a las palabras que tiene Jerónimo en la descripción de que era Pablo. Pablo era eso. Pero alguien dirá, bueno, y en esa coraza, en esa fortaleza, bueno, Pablo peleó con Bernabé, Pablo peleó con Pedro, Pablo peleó con Juan Marcos. Bueno, era bastante fuerte, pero no eran peleas, digamos, frívolas. No, no, era cuestión más doctrinales, eran cosas que él decía, hermanos, ¿por qué os comportáis de esa manera? Y era eso, y eso creaba chispas. Pero Dios vio que a través de Pablo, de su temperamento, permitió que esas diferencias se convirtieran luego en reconciliaciones y en situaciones muy hermosas en la vida de Pablo. Me acuerdo perfectamente, ya en Roma, le dice a los hermanos, mándame a Juan Marcos, porque me es útil para la obra. Juan de hecho le dijo, lo echó, le dijo, no, yo no quiero ver a Juan Marcos más. ¿Sabe quién es el muchacho de acá que no me sirve para nada? Pero el tiempo pasa y vemos el corazón de Pablo. Detrás de Pablo y de ese corazón tan recio, ahí vayan a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, vayan conmigo. Vamos a ver algunas frases de Pablo que me interesan. Y voy a ir este mensaje en dos, hasta aquí voy a llegar, porque la segunda parte, aquí hasta ahora estamos en Tarso, no hemos ido a Damasco. Hasta ahora estamos en Tarso. Todo esto sucedió entre Tarso y Jerusalén. Bueno, una pequeña para que no se me pierda. A los 13 años ya está en Jerusalén. Solito en la universidad a los 13 años. Allá está con Gamaliel. Papá y mamá están ¿dónde? En Tarso, allá están. Y ahí está él, 13 añitos. ¿Ok? Y hoy a los 13 años, bueno, los muchachos que a veces no están, no saben dónde están ubicados. Mira, interesante la cultura judía, en eso admiro mucho. Sí, les ponen a los 13 años un norte. Este eres tú, esto vas a aprender y vas para allá. Ahora los muchachos les preguntan, ¿y tú quién eres? No sé. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Y para dónde vas? No sé.
Y viene lo peor. ¿Qué identidad de género tienes? Estoy por definir. Yo he escuchado esa respuesta. Yo lo he escuchado y tengo esa triste experiencia. Y de ver niños pintadas las uñas como niños. Y yo le digo, ¿y tú por qué lo haces? No, es que estoy experimentando para dónde me voy, para dónde cojo. Esto nos permite entender que Dios le dio al pueblo de Israel una ley que le permitía tener carácter, tener propósitos, tener metas. La ley no fue escrita para fastidiar al pueblo de Israel, sino para hacernos un pueblo admirable. Hasta el día de hoy, las grandes compañías farmacéuticas, dueños, ¿quiénes son? Investigadores de grandes vacunas, judíos. 9 premios de Nobel de química. ¿Quién es el de Google? El creador de Google es Zuckerberg, ¿qué es? Es judío. Es decir, ¿quiénes inventaron los drones? Esos drones que vemos por allá, judíos. Y sigue la lista innumerable. En ciencia, en medicina, tiene unas cosas extraordinarias. Mire, se inventaron una para hacer la endoscopia, la endoscopia y la colonoscopia, ¿sí? ¿A cuántos han pasado por ese valle de lágrimas y de sombra? Valle de lágrimas y de sombra. Pero ellos inventaron, imagínense esto, se inventaron una pepita, usted se la toma, y ella entra y es una microcámara que tiene unos microchips, ahí no se me olvidó el nombre, y sale en una pantalla y ella comienza a navegar, y usted la puede manejar, el médico la maneja y comienza a ver esófago, duodeno, intestino, hasta que sale, ¡pum!, allá. Y usted no sintió nada y ven absolutamente todo. Si hay que tomar biopsia, ya las hacen dirigidas, etcétera. Bueno, a eso vamos. Dios creó de esa manera al pueblo de Dios, una bendición y una gracia. Por eso el Señor dijo que vino primero a las ovejas descarriadas de su pueblo. Su amor es inmensurable para ellos y los sigue amando y los seguirá amando hasta que Él vuelva por un remanente que le confiese como el Mesías profeta. Así va a ser. Y el que no lo reciba le pedirá cuentas. Eso aplica para usted y para mí. Yo no soy judío, pastor. Sí. Pero Jesús vino para su pueblo y para nosotros. Y un día, el día así como Israel rechazó al Mesías profeta, si usted rechaza a Jesús como su Señor y Salvador, un día le va a preguntar. Y le dirá, ¿le tomará qué? Cuentas. Le va a decir, ¿por qué me rechazó? Estaba muy ocupado, no entendí, todas las excusas. Hubo tiempo suficiente para eso. Muy bien, entonces ahí tenemos la salud de Pablo comprometida un poquito en eso. Era orgulloso de eso. Vayan a Filipenses capítulo 3. Habíamos quedado ahí. Filipenses capítulo 3. Perdón, Segunda de Corintios capítulo 12. Gracias. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Vayan conmigo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofretea para que no me enaltezca sobre, ¿qué dice? Sobre manera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate lo que te doy, bástate lo que yo te sostengo. Y luego dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es una buena actitud. Esa era una buena actitud. Y ese era Pablo. A pesar de esa debilidad, de ese momento tan difícil, y a pesar de tener un compromiso de salud, dijo, yo sigo predicando el evangelio y voy a reposar en eso. Grandes ejemplos, y estamos viendo acá. Él era orgulloso de eso. Pablo era orgulloso de ese tema. Bueno, muy bien. Terminemos acá. Estábamos terminando el temperamento de él y vimos cómo Jerónimo habla de su temperamento, pero vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, ahí vamos.
Segunda de Corintios capítulo 11. Déjenme darles algunas frases de Pablo de cómo él se autodescribe, cómo es su temperamento. Capítulo 11:1. Ojalá me toleráis un poco de ¿qué? Locura. Era bastante ¿qué? Loco. No la locura psiquiátrica, sino un apasionamiento por la obra y la cruz. Era un hombre que les decía, hermanos, pero ¿qué os pasa? Miren, prediquen, enseñen, aprendan, memoricen, miren, aquí vamos. Y era un hombre, dice, toleran un poquito de locura. Dice después, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ese era el celo que tenía Pablo. Era un defensor de Dios con locura. Es decir, ¿usted ha visto a alguien que tiene locura un poquito de... Así era Pablo. Apasionado por la cruz, apasionado por la obra de Cristo, apasionado por el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 6, ahí mismo. Pues aunque sea tosco en la palabra, mire, el mismo sé qué, ¿era qué? No mal hablado. Es diferente, ¿no? O grosero. No. ¿Era qué? Era alguien que le decía al pan y al vino vino. ¿Okay? Hay dos formas de decirle a alguien que es bruto. La primera es decirle, usted es un bruto. La otra es decirle, mira, yo considero que debes comenzar a ilustrarte y a tomar algunos conocimientos adicionales a través de las redes y a través de los libros para que tu conocimiento te permita vivir en esta vida y de esta manera superar eso que eres bruto. Pablo era muy directo, digo, no era mal hablado, hablaba griego, hablaba latín y hebreo. Lo que pasa es que él era el que le decía, hermano, estás en pecado, eres un perverso, eres un mentiroso, eres un chismoso. Todas las epístolas, ¿cómo dice? A los chismosos, a los que no trabajan. El que no trabaje, eso es ser tosco. En cambio, decirle, hermano, pues si no trabaja, pues vamos a ver si le levantamos una ofrenda. No. Pablo no era así, era tosco. Tosco en el sentido de decirle la verdad a cada uno, que decir, eres pecador. ¿Recuerdan a este hombre que tenía a su suegra por compañera en Corinto? ¿Cómo trató a los hermanos de Corinto? ¿Por qué permitís que ese perverso viva con ustedes? Sáquenlo. Wow, eso no requiere pantalones para decir eso. Bastante. Y los de Corinto les dijo, los hermanos de Corinto, bueno, espera, también, es que es un hermanito. No, ¿cuál hermanito? Eso es un perverso. Sáquenlo. Imagínense que estaba con la suegra. ¿Sí? Era la hermana, bueno, con la madrastra. Era con la madrastra. No. Y Pablo, que ahora, Pablo dice, yo no tolero eso, olvido. Era tosco. Ahora, mira el versículo interesante. Ahí en el 10, capítulo 10. Perdón, 11:23, perdón, 11:23, disculpen. 11:23. Mire cómo se describe él en el 11:23. Dice, soy ministro de Cristo, como si estuviera loco, hablo. ¿Cómo? ¿Habla como qué? Interesante, ¿no? Son ministros de Cristo. Bueno, ahí hay una disertación en cuanto a la jactancia del apóstol. Pero mira lo que dice. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas, ¿qué? Veces. Y ahí sigue. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces ha sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago ante el mar y en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además en otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las... ¿Cómo se describe Pablo? Mire, yo he recibido todo esto, pero ¿sabe qué es el versículo al final? Lo que me preocupa no soy yo, sino la iglesia. ¿Y por qué Pablo tiene que nombrar todo esto? Porque como nosotros vivimos de hechos y de historias,
Pablo tenía que contar, un momento, esto soy yo, y les presentó su hoja de vida. Esta era la hoja de vida de Pablo. Náufrago, perseguido. Y Pablo dijo, sí, porque algunos le decían, no es que nosotros, pero dijo Pablo, espere, miren mi listado, pero lo que más me preocupa es la iglesia. Versículo 29. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro de un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo muestra aquí toda su historia, su carácter, no por presunción o orgullo, sino pensando, mire, esto soy yo, esto me ha pasado en mi vida, soy yo, este es mi carácter. Y uno pensaría, bueno, y Pablo era tan hosco, tan fuerte, quiero mostrarles la cara de la otra manera. Pablo era un hombre sensible, era un hombre que inspiraba ternura, era un hombre que tenía lágrimas. Vayan a 2 Corintios 2:4. Hay 2 versículos y con esto termino esta mañana. Porque hasta ahora estamos en Tarso, aún no vamos a Damasco. Y mire lo que dice 2 Corintios, vamos a leer algunos versículos 2, 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino que para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Para que usted escriba con lágrimas, es porque ama demasiado. Y amaba a esos hermanos, los amaba de un corazón inmenso. Pablo, aunque era loco y tosco, tenía un corazón inmenso. Un hombre que amaba a Dios y amaba a la iglesia. Vayan conmigo ahí a 2 Corintios capítulo 13, ahí mismo. Ahora 13, avance. 13. Versículo 12. Saludaos unos a otros con ¿qué? Ósculo santo. El beso tierno. Pablo dice, expresen ese cariño, ese gozo. Vayan ahí a 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Vayan, devuélvase un poquitico ahí. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y Pablo dice, yo tengo ese corazón también, tierno y dulce. Miren a 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo. Ahí en capítulo 2, versículos 7 y 8. Antes fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ese es el corazón de Pablo. Ese es el otro lado de Pablo. Su ternura, su amor, su entrega, su pasión. Y ahí en 2 Corintios 12:15 hay algo que enternece todavía más. 2 Corintios 12:15. Dice así. Y yo, con el mayor placer. Mira, hermanos, para llegar a uno decir esto en voz propia, tiene que estar inundado del amor de Cristo. Tiene que haber entendido que Dios te amó de una forma tan profunda y te perdonó de una forma tan amorosa y te dio una gracia tan profunda que tienes que llegar a los pies del Señor para entender que tú tienes que amarle de la misma manera, de la misma forma. Pablo, o hasta ahorita Saulo, el judío, el perseguidor. Mira lo que dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mismo. ¿Tenía mucho? No mucho. Después de ser Pablo no tenía casi nada. Y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? Por amor de vuestras almas.
Pablo la tenía clara. Yo los amo porque Cristo los amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo dice, yo los voy a amar con el mayor placer. No es una carga para mí, no es un dolor para mí. Esto no es un sacrificio venir a la iglesia, no es un sacrificio leer la Biblia, no es un sacrificio servir, no es un sacrificio estar con los hermanos. Dice Pablo, yo me voy a gastar y con el mayor placer me voy a gastar yo mismo con todo por el amor de vuestras almas. ¿Cuánto ama usted esta iglesia? ¿Cuánto está dispuesto a hacer por eso? ¿Cuánto está amando? Cristo ama a la iglesia y yo debo amar lo que Cristo ama. ¿Qué ama Cristo? La iglesia. Pero mira lo importante y la segunda parte, que es lo más duro y lo que sucede en nuestras iglesias. Dice, la segunda parte, aunque amándoos más, se ha amado menos. Duro, ¿no? Complicado. Pastor, yo estoy amando y la gente no me saluda en la iglesia. Hoy pasaron y no me dieron tin. Hoy el hermano no me extendió la mano. Pablo no vivía de esas frivolidades o de esas minucias. Pablo entendía que su amor por Cristo era superior. Y aunque amándoos más se ha amado menos, eso sí que lo hemos vivido en carne propia con mi esposa. A través de 20 años de ministerio, hemos entregado con todo el amor nuestras vidas a muchas iglesias. Y al final de la jornada somos amados. Pero no importa. Porque lo importante es que pueda amar la iglesia que el Señor puso en mis manos. Junto con mi esposa y mis hijos. Que aunque los amamos con todo nuestro corazón, fuimos amados. No fuimos apreciados. Ese es el precio del pastorado. Ese es el precio de la vida cristiana verdadera. Ese es el camino a recorrer. Pablo nos dice, no te sorprenda, Pastor Mauricio, que si amáis mucho, de pronto te van a amar menos. Pero un día, yo con mi familia tendré que darle cuentas al pastor de pastores, al príncipe de pastores. Y tendré que darle cuenta de lo que el Señor puso en mí. Del Señor recibimos la recompensa. Es igual en su vida. Es igual en su vida. No tenga dudas de amar esta iglesia. No tenga dudas de amar lo que el Señor le puso en este lugar. Ame la iglesia. Aunque sea amado menos, el Señor le amará más. Amado Padre, gracias, Señor, damos esta mañana. Señor, pon esto en nuestro corazón. La vida de Saulo es un ejemplo para nosotros. Permítenos, Señor, ir aprendiendo lección por lección de la vida de este hombre. Permítenos, Señor, que sea un referente en nuestras vidas. Y entender, Señor, el camino a recorrer. El camino de pasión y de amor de Saulo. El camino y el amor y la entrega de Pablo. La eternidad que él gozó y nos compartió. Señor, ya nuestros hogares lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y estaremos el próximo domingo en la segunda parte yendo a Damasco y luego a la eternidad.